Muy bien. Hola de nuevo. Como vamos con un poco de atraso, vamos sin más dilación a dar entrada al siguiente ponente, Diego Rama Bujía, que junto a nuestro compañero Alejandro e Isidoro es uno de los organizadores de esta primera jornada provincial de actuación del Policía Tutor en la provincia de Huelva. Diego, natural de Ferrol, A Coruña. Desde el año 2011 desarrolla su carrera profesional como agente de policía local en el fronterizo municipio de Ayamonte. Graduado en Derecho y máster de acceso a la abogacía en la Universidad de Huelva, realizó sus prácticas externas en la Fiscalía de Menores también de Huelva. Experto universitario en Policía Judicial, homologado por la Universidad de Extremadura. Lo avalan numerosos cursos de formación de diversa índole. En materia policial, la medalla al mérito de la Policía Local de Andalucía en el año 2017, así como varias felicitaciones públicas por actos de servicio. Diego nos va a exponer lo relativo a los delitos contra el patrimonio cometidos por menores y seguidamente unos casos prácticos. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias a todos. Sé que es difícil acudir a una jornada en nuestro día libre y en principio quería agradecer la presencia del señor fiscal Alberto Campomanes y de brindarme siempre su fiscalía como si estuviera en mi casa, porque me siento así, vamos, desde que hice las prácticas. Y siempre se ha volcado en la mejora de los servicios policiales, siempre trabajando codo con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Aljaraque, a su alcaldesa y al jefe de la Policía Local por contar conmigo. Y ahora más que soy avecindado administrativo en Bellavista, ¿sabe? Desde hace poco, o sea que muchas gracias, es para mí especial. Y tengo que agradecer muy especialmente al agente Alejandro González Gracia, mi compañero de carrera, gracias por haber contado conmigo por esta primera jornada. Digo esta primera jornada porque espero que haya muchas otras. Quiero referir que nuestra intención también es que formaran parte los asuntos sociales de los ayuntamientos y protección de menores de la Junta de Andalucía. Queda para un proyecto futuro porque con tan poco tiempo es que era imposible. Y agradecer si hay alguno que esté presente en esta sala. Tal como hemos mencionado, cuando pensamos en la institución del agente tutor, pensamos a priori que se trata de la figura de un agente que actúa en el ámbito educativo, en el ámbito de la prevención, ¿no? Impartiendo charlas de acoso escolar, en fin, en el Plan Nacional sobre Drogas, ¿no? Que está implantado en la FEN. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos ha pasado, a mi compañero Rafa y a mí, que acudimos a los colegios para impartir estas charlas y nos topamos con una serie de problemas que tienen los docentes, puesto que no son legos en legislación. Entonces, ¿qué pasa? Que se ven un poco desbordados y no saben cómo actuar en determinadas situaciones, ¿no? Entonces nos piden a nosotros consejo y ayuda, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con que ya tenemos un problema, ¿no? Ya la prevención ya no ha funcionado, ¿no? Porque ya hemos llegado tarde. Entonces no debemos, descartar esta ayuda, ¿no? a este problema que tenemos. Dicho esto, vamos a empezar con el protocolo de actuación que he montado, ¿no? ¿Por qué los delitos contra el patrimonio? Porque, como vemos, son unos delitos de los más usuales y los que nosotros sí tenemos una actuación de cabo a rabo, digamos, ¿no? Evidentemente hay un incremento de los delitos sexuales, pero nosotros evidentemente no estamos especializados en este ámbito, por lo tanto me he centrado más en los delitos contra el patrimonio.
Antes de abordar el ordenamiento jurídico penal, hay un ordenamiento jurídico administrativo que tiene especial referencia a los menores de edad. Dígase la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y hay una ley que muchos la obvian, pero es muy importante, que es el Estatuto de la Víctima del Delito, que es un verdadero decálogo de derechos. Tenemos que observar que hasta la aprobación de esta ley, el único derecho que tenía la víctima es la ley 3595 de los delitos sexuales y violentos y la ley 1/2004 de violencia de género. Pero esta ley, que nace de la transposición de una directiva comunitaria, pues es un verdadero decálogo de derechos, y tenemos que tener en cuenta de que para el trato con menores merece una especialización que muchas veces pues no se dan las plantillas. Y animo a todos, porque más o menos somos todos los que nos vemos las caras en los mismos jornadas, debates, cursos, así que por eso os doy la enhorabuena, ¿no? Y la Ley Orgánica 196 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, como ha mencionado el señor fiscal, y en Andalucía la Ley 198 de 20 de abril de los derechos y atención al menor. Lo que vamos a abordar es el cómputo de edad, la actuación de menores de 14, mayores de 14 y menores de 18, mayores de edad que en la comisión de delitos eran menores, menores emancipados, menores extranjeros, los MENAS, y la detención, ¿vale? Luego, menor víctima y menor testigo. Existen unas instrucciones sobre menores en delitos contra el patrimonio que ya se ha mencionado aquí, que son las instrucciones emanadas del fiscal delegado de menores de la provincia de Huelva, la instrucción 1/2007, 1/2017 y la instrucción 7/2015, ¿vale? En cuanto a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, hay que hacer unas consideraciones previas, y es que exime de responsabilidad a los menores de 14 años, ¿vale? Porque se quiere equiparar a la Ley 5 del 2000, a la responsabilidad penal del menor. Ahora bien, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana te dice que cuando la infracción la comete un menor de 14 años, tenemos que darle conocimiento, la autoridad competente tiene que darle conocimiento al Ministerio Fiscal. Yo me pregunto si eso se da en la realidad, porque yo creo que la ley lo pone, pero dudo mucho que por una infracción de un menor de 13 años se vaya a enviar al Ministerio Fiscal. En infracciones cometidas por menores de 14 años no emancipados y mayores de 14, caso de ser insolventes, no responden solidariamente los padres, ¿vale? Esto es una innovación en la ley, porque en la de las infracciones no responden solidariamente los padres, sí de los daños e indemnizaciones. Es decir, los menores que pueden trabajar, que tienen acceso a la actividad laboral, son los de 16 a 18, porque así la Ley Orgánica 2/2006 de educación te lo prohíbe, ¿no? Porque la educación es obligatoria hasta los 16 años. En infracciones de los menores de 18 en materia de consumo y tenencia ilícito de drogas, se prevé la suspensión de la multa si se someten a un curso o un tratamiento de rehabilitación. La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana te dice que la responsabilidad recae directamente sobre el autor del hecho, estarán exentos por las infracciones de los menores de 14, y lo que hemos visto, ¿vale? La autoridad competente lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. En cuanto a las medidas provisionales, se intervendrán y aprenderán los instrumentos utilizados para la comisión de los hechos, el dinero, los frutos y los productos directamente obtenidos, ¿vale? Si son fungibles y el coste venal, si supera el valor venal, se destruyen, ¿vale? Si cuesta más mantenerlos que lo que vale realmente el objeto, se destruyen.
me lo salto porque ya lo hemos visto. El Estatuto de la Víctima del Delito, como hemos visto, es un verdadero decálogo para la víctima, ¿vale? Ahí se contemplan los derechos de la víctima y que tiene que haber información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales. A tener en cuenta que las víctimas residentes en España podrán presentar ante autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos cometidos en otros países de la Unión Europea. A nosotros esto es significativo porque, como somos frontera con Portugal, había muchos españoles que cruzaban la frontera bien para comer o pasar el día, o bien tenemos muchos residentes alemanes, franceses, de todos los países de la Unión Europea, y viajaban a su país para visitar a sus familiares y se personaban allí para presentar la denuncia porque les habían hurtado sus pertenencias en su país de origen, aunque vivían en España, ¿vale? En Ayamonte. En cuanto a los derechos de la víctima, se establece que tienen derecho a devolverle los bienes de su propiedad, y esto se da mucho en los delitos contra el patrimonio, en el cual no sabemos si podemos devolverle los objetos sustraídos o bien los tenemos que poner a disposición judicial. Se daba mucho en los hurtos o sustracciones en establecimientos públicos como Zara, Bershka. ¿Por qué? ¿Qué se hacía antiguamente? Que no se le devolvían hasta que no pusiera la denuncia, porque muchas denuncias no se tramitaban porque el encargado no acudía a poner la denuncia. Entonces, una manera de asegurarte que pusiera la denuncia era que si no ponía la denuncia no se le devolvían, o se ponían a disposición de la autoridad judicial y lo tenía que solicitar a la autoridad judicial. Así lo recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 334, ¿vale? De todo esto se extenderá acta de reconocimiento de objeto y de entrega al propietario y se hará también diligencia de efecto. Todas las diligencias tienen que constar lo que en el acta también se adjunta en el atestado. El estatuto, en lo especial referencia a menores, te dice que cuando nosotros menores siempre prima el interés superior del menor. Pero el Estatuto de la Víctima te dice que en su título tercero, protección de la víctima, si va a ser mejor, digamos, preservar la integridad del menor, pues si te tienes que obviar alguno de esos que marca el título tercero, lo puedes obviar, pero lo tienes que fundamentar, ¿vale? Otra de las peculiaridades del Estatuto de la Víctima te dice que los reconocimientos médicos, para evitar, como dice Alberto, la victimización secundaria, se realizan solo cuando resulten imprescindibles, ¿vale? Siempre con la misma persona y para evitar la victimización, ¿vale? En cuanto a la Ley Orgánica 196 de protección del menor, también lo ha comentado Alberto, que tenemos una obligación de los ciudadanos y un deber de reserva. Te dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, riesgo o posible desamparo, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos. Desde el punto de vista policial, se observa que no se distingue riesgo de desamparo. Entonces, es muy importante distinguir una situación de riesgo o una de desamparo. No es lo mismo, ¿vale? El artículo 14 lo ha mencionado también el señor fiscal, que es la atención inmediata, ¿vale? Que tenemos la obligación, es obligación, ¿vale?, de prestar atención inmediata a que precise cualquier menor. No nos tiene que dar miedo el actuar, ¿vale? Muchas veces también observamos que no se actúa por desconocimiento, y precisamente hay que evitar
esas situaciones. Nosotros actuamos y escribimos, ¿vale? En cuanto a la Ley 198 del menor en Andalucía, el artículo 2 recoge la protección de los derechos, que tenemos que velar de los derechos de los menores, y luego competencias de colaboración que cita textualmente las corporaciones locales, ¿vale? Además, en actuaciones de prevención, información y reinserción e intervención en los casos que requieran actuaciones del propio medio, ¿vale? En cuanto a los delitos contra el patrimonio, tenemos que tener en cuenta el valor de los objetos sustraídos, ¿vale? El valor de los objetos sustraídos, como la mayor parte son en establecimientos comerciales o hurtos de bolsos, carteras, etcétera. Tenemos que atender al valor de los objetos sustraídos y se tiene que hacer constar el IVA, ¿vale? Porque hay gente que cree que el IVA se elimina del valor, y eso es un graso error, ¿vale? Así lo indica el artículo 365 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y un auto del Tribunal Constitucional, ¿vale?, que lo establece. Asimismo, está prescrito la consulta 2/2009 de la Fiscalía General del Estado, ¿vale? El valor de los efectos sustraídos, se tiene que contemplar el IVA, el valor para una persona normal. Por eso, cuando se sustraen de supermercados, establecimientos, es relativamente fácil porque se diligencia el valor que indica el objeto. En cuanto a la Ley 5/2000 de la responsabilidad penal de los menores, tenemos que atender a una regla importantísima, que es la disposición final primera. En ella se contempla que en primer lugar se aplica la Ley 5 del 2000 y supletoriamente el Código Penal y las leyes especiales. En el ámbito del procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo no dispuesto en la Ley 5 del 2000. En la consulta del año 2011 se especifica claramente que en el ámbito de menores no existe el procedimiento de juicio rápido. ¿Por qué? Porque la Ley 5 del 2000 ya establece un propio procedimiento, entonces no es necesario hacer un reenvío a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿vale? No se distingue entre delitos o delitos leves, es el mismo procedimiento. Tenemos que tener cuidado de no tramitar juicio rápido en caso de menores, que desgraciadamente se nos pasa porque a lo mejor, como por ejemplo en mi jefatura, yo detengo, yo instruyo y yo hago todo, no hay un traspaso a un instructor. A lo mejor debía de haberlo, pero es una plantilla realmente corta y no se puede especializar, aunque se debiera. Lo que he comentado, nunca se tramitan los juicios rápidos por menores. Es sumamente importante la identificación de las partes, los representantes legales y los progenitores, y al hilo de lo que ha comentado el señor fiscal, es importante si el menor está tutelado o no. ¿Por qué? Porque la Ley 5 del 2000 también contempla la responsabilidad solidaria de los padres, tutores, guardadores, etcétera. Digo, en la responsabilidad civil. ¿Qué pasa con esta responsabilidad civil? Que hay una responsabilidad en educando y otra en vigilando. Entonces es importante reseñar a todas las partes, porque no sabemos qué responsabilidad tendrán de cara al proceso. Y muchas veces, ya les digo, que se nos puede olvidar por el procedimiento o porque pues, se nos olvida, y es sumamente importante porque luego, evidentemente, conlleva complicaciones para el Ministerio Fiscal. No pueden renunciar nunca a la asistencia letrada. Pongo ahí, salvo delitos leves y en determinados momentos procesales, en realidad los delitos leves
Quiero recordar que el artículo 967 del enjuiciamiento criminal decía que en penas que al menos de multa al menos 6 meses no se puede renunciar a la asistencia letrada. Así que lo que ha dicho Alberto, que no se puede renunciar, vamos. No distingue procesalmente entre delitos y delitos leves, pues es un procedimiento común. Nunca se le imponen penas a los menores, sí medidas reeducativas o intuitivas que se contemplan en el artículo 7 de la Ley 5 del 2000, y hay un menor propuesto para expediente de reforma, ¿vale? Muy importante la prescripción, lo que dice el Ministerio Fiscal. Las faltas, un delito leve prescribe a los 3 meses. No podemos demorarnos en el reenvío del atestado, ni el órgano instructor, porque eso conlleva que prescriba el delito. Entonces, es sumamente importante. Como sabemos, hay un reenvío del artículo 19 del Código Penal que dice que los menores o menores de 18 serán responsables criminalmente no serán criminalmente responsables con arreglo a este código, y sí en cuanto a la Ley 5 del 2000, ¿vale? El artículo 1 te dice que se le aplicará para exigir responsabilidad a personas mayores de 14 y menores de 18. No se aplica a menores de 14. ¿Quiere decir eso que no tengo que hacer nada? ¿Que cuántas veces hemos oído? No, es inimputable, no hagas nada, que vengan los padres y ya está. Falso. Hay que hacer un informe, ¿vale? Siempre. No es un atestado, porque es un atestado, es una denuncia, pero sí un informe. En cuanto al cómputo de edad, el artículo 315 del Código Civil, como decía el señor fiscal, decía que se contempla el día completo de nacimiento, pero el Código Penal es más estricto. La Ley 5 del 2000, artículo 5, te dice que se observará el momento de la comisión de los hechos, y así el Código Penal, en su artículo 7, también te lo refiere, en el momento de la comisión de los hechos. Por eso, ejemplo más claro que el que ha puesto él, es imposible, ¿no? Para determinación de la edad, libro de familia, DNI, pasaporte, hay algunas sentencias del Supremo que también contemplan el permiso de conducir, y si no, el certificado de la inscripción en el registro civil, ¿vale? De hecho, el certificado de registro civil contempla la hora exacta del nacimiento. La ley 196 viene a decir que en caso de duda se trata con un menor, ¿vale? Si todas estas medidas o acciones resultan infructuosas, el artículo 373 también te dice que se procurará acreditar por cuantos medios fueren conducentes al efecto, ¿vale? 375, el secretario judicial lo intentará por el certificado de la inscripción, el nacimiento en el registro civil o su partido de bautismo. No hemos de recordar que la Iglesia en este aspecto tendría una gran cabida en los tiempos pretéritos, ¿vale? El artículo 376 también te dice que cuando no ofreciere duda la identidad y conocidamente tuviese la edad que el Código Penal requiere para poder exigir la responsabilidad penal en toda su extensión, podrá prescindirse de la justificación expresada en el artículo anterior. Si tiene arrugas, tiene una barba hasta los pies, no va a ser menor de edad, vamos, va a ser mayor de edad, ¿saben? A todos los efectos. En este aspecto, el reglamento que desarrolla la Ley 5 del 2000 te dice que por las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una vez acreditada la edad, se aplicará la Ley 5 del 2000. Los menores de 14 no serán responsables con arreglo a la ley del menor,
y sí al Código Civil y las disposiciones vigentes, ¿vale? En resumidas cuentas, debemos hacer un informe que no reviste caracteres de denuncia, pues no son un atestado, es un informe, y darle traslado a Ministerio Fiscal y Asuntos Sociales, ¿vale? Porque a lo mejor viene derivado de un riesgo del menor. Bueno, quiero hacer alusión a que no tenga responsabilidad penal no quiere decir que no tenga responsabilidad civil, ¿vale? Puede tener responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 del Código Civil, en el que responden sus padres por las acciones derivadas del menor, ¿vale? Siempre que no sea fortuito o por fuerza mayor. En el siguiente artículo, 1903, se contempla esta responsabilidad, ¿vale?, que he mencionado. Como he mencionado, la remisión se deberá realizar a la entidad pública de protección de menores del domicilio del menor si es distinto del lugar donde se comete el ilícito, o sea, distinto del que se comete el ilícito, porque es el que va a trabajar con el menor, ¿vale? De la misma manera, se debe remitir un informe de los hechos, participación del menor, identificación de los implicados, a protección de menores de las comunidades autónomas y de la administración local. La actuación policial vendrá encaminada a la identificación de los implicados, entrega del menor en el lugar del hecho. Hemos de mencionar que para evitar la victimización del menor, dada su edad, debemos evitar ser trasladado a dependencias policiales. Eso no significa que si se da el caso no lo podamos hacer, pero debemos evitar la medida de lo posible, así como por delitos leves también lo debemos evitar. Si no está identificado, va a venir el padre, la madre, el tutor, guardador, etcétera, a recogerlo. Entonces ya lo vamos a identificar, ¿vale? Por eso es imprescindible llevar en nuestro patrullero las actas de entrega del menor, ¿vale?, con las consideraciones legales hacia los padres, tutores y guardadores. Parece una tontería, pero no lo es. Muchos prescindimos de esto, pero no es tan tontería. Sobre todo, por ejemplo, no solo con menores, sino que también en cuestiones de alcoholemia, ¿vale? Los mayores de 14 y menores de 18, que sí serán responsables con arreglo a la 5 del 2000, son, digamos, plasmados los tres casos que se nos pueden dar, mayores que en el momento de comisión de los hechos eran menores de edad. Suele pasar mucho en los cumpleaños, cuando se cumple 18 años, que como que haces las locuras, ¿no?, las últimas locuras de menor. Los menores emancipados y los menas. En cuanto a los menores de edad que en el momento mayores de edad que en el momento eran menores, hay unas ciertas particularidades que se deben respetar las garantías del detenido conforme a la 5 del 2000. 24 horas, no podemos sobrepasar este plazo, ¿vale? No es necesaria la presencia de los representantes legales para la toma de declaración en lectura de derechos, y el órgano competente es el juzgado de menores. Señor fiscal, si ve algo que no le cuadra, me puede corregir, ¿eh? A nosotros en sede de Fiscalía, la Fiscalía General del Estado, en una de sus circulares, nos dice que siempre el menor debe tener representante legal si viene detenido. Siempre. En
fiscalía, más todavía en sede policial. Y si no viene detenido, el menor puede renunciar a esa representación legal si tiene 16 o 17 años, no si tiene 14 o 15. ¿Vale? Eso nos dice a nosotros, con lo cual yo creo que tiene que haber una causa justificada para que la declaración en sede policial se haga sin representante legal. Vale, ya con la instrucción, eso y alguna cosa más que he comentado con algún compañero, el tema de la defensa legal en delitos leves, yo creo que la instrucción saca una interpretación que es distinta de la que hago yo. Claro, lo que pasa es que realmente en la circular 9/2011 también viene así. ¿Qué pasa? Que hace alusión a la iniciación del expediente del artículo 21 y 22. ¿Y qué pasa? Que, claro, la iniciación del expediente se inicia cuando está en sede judicial, o sea, cuando está en tus manos y empiezas a minutar ese expediente. Entonces, ¿qué se entiende? Que en sede policial no está iniciado aún. Por eso yo creo que contempla la posibilidad de que se prescinda de asistencia letrada. Por eso la instrucción da una visión práctica. Ya. Da una instrucción práctica. Pero realmente yo lo de la falta de asistencia letrada, es decir, de momento yo lo hablaba antes con el compañero, la instrucción os está diciendo eso. La instrucción al final no deja de ser un refrito de lo que dice la ley para que sea en un solo cuerpo, en un solo texto, sea más comprensible y más operativo. Sí. ¿Vale? Pero yo, por ejemplo, esa conclusión no la comparto porque yo no la saco de ningún sitio de la ley. Lo que sí me gustaría puntualizar, ¿no? Que es que hay mucho miedo a la actuación con menor y ¿qué se tiende a hacer? Que no se... al menor, entrega a los padres y yo ya no le leo los derechos ni le hago nada y ya yo escribo, reenvío el atestado y le llega a Fiscalía de Menores. Y tenemos que perder ese miedo a llamar a la asistencia letrada, que por cierto hay un turno de oficio especializado del Colegio de Abogados que tiene que ser especializado, así lo establece las disposiciones finales de la 5/2000, y perder ese miedo, porque muchas veces cuando dices que un delito contra la salud vial, que no pueden renunciar a la asistencia letrada, claro, la gente se echa las manos a la cabeza y te refieren el artículo 528 y que no se aplica en menores, porque ya el procedimiento, la 5/2000 ya contempla el procedimiento, no tienes que hacer el reenvío al enjuiciamiento criminal. Entonces yo animo a que se pierda ese miedo y que cada vez que haya un menor que se detenga o que se impute, que se llame al letrado. No sé, me gusta recalcarlo porque no se hace, realmente no se hace. Yo no lo veo, ¿sabes? Generalmente, no puntualizo, no hablo de ninguna jefatura. Bueno, luego es más operativo. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos exactamente el mismo procedimiento para investigar una tentativa de hurto en el primar que un homicidio. Claro. De hecho, claro, exactamente igual. De hecho, nosotros en menores los delitos leves los instruimos. O sea que en adultos no se hace. En adultos se cita las partes, tráigase usted sus pruebas el día del juicio y ya veremos. De hecho, en muchas fiscalías de menores empezamos por una opción que era la de no vamos a tomar declaración a nadie. El menor que venga al equipo técnico, el equipo técnico nos recomiende qué medida y ya el día del juicio, como si fuera un juicio de delitos leves de adulto normal, pues ya valoramos el hecho y si nos acusamos o no. Pero claro, ya la Fiscalía General del Estado nos dijo que tampoco, que teníamos que investigarlo. Es decir, el proceso penal de menores implica una serie, para quien lo trabaja, de incomodidades que no tienen adultos, ¿no? Que hay un poco más de agilidad en ese sentido, pero al final tiene su razón de ser. Sí, el señor de 40 años que lo cogen conduciendo bebido, pues puede tener otra perspectiva de la vida y otra experiencia que no la del menor que conduce sin carnet o que comete un delito leve. Realmente el derecho a la asistencia letrada viene ya enunciado al principio de la ley penal del menor y no establece ese tipo de excepciones que sí existen en adultos para los leves y para la seguridad vial. La instrucción aplica supletoriamente la ley de enjuiciamiento criminal para esos aspectos, por lo menos para el del delito leve. Yo no comparto esa interpretación. De todas maneras, mientras sean delitos leves, tampoco quiero yo
complicar mucho el trabajo de los agentes. Ya. Porque al final vamos a hacer una actuación procesal enorme para una infracción y una consecuencia penal que a lo mejor no merecen tanto trabajo. Y bueno, de momento yo creo que ese peso de nulidades de prueba y demás lo podemos combatir nosotros en sede judicial. La cosa se complica, pues entonces a lo mejor ya estaremos hablando de otro tipo de instrucción. Vale, pero en principio yo sí que tengo que expresar que en esos dos aspectos yo discrepo con... Vale, hay otro tema que es también que se debe realizar la imputación del menor por la transposición de la directiva comunitaria prescrita en la ley orgánica 5/2015, en el que modifica el artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal y el artículo 520, en el que yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que si fuera tu hijo, nosotros, por ejemplo, en Ayamonte citamos para los miércoles, para juicio rápido. En menores no se da, pero pongamos que imputas a una persona un delito contra la seguridad vial y ahora yo lo imputo para el miércoles. Y yo lo cito y no le leo los derechos delante de abogado ni nada. ¿Qué prefieres? ¿Que le lean los derechos el mismo miércoles antes del juicio o que se los lea a lo mejor el viernes pudiendo preparar el proceso sábado, domingo, lunes, martes? Porque eso es lo que te viene a decir un poco la transposición de la directiva. En el mismo momento que se le impute un hecho o se tenga conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, debes ponerlo, debes ponerlo en su conocimiento para que tenga la defensa pertinente, ¿no? Eso... El problema al final es que todas esas diligencias que se realizan en sede policial son fuentes de información. Esa información puede resultar relevante para la investigación del delito. Si esa información procede de una diligencia en la que no se han respetado todos los derechos previstos legalmente, yo no puedo tener en cuenta, no puedo contar con esa información. Por tanto, en el 95% de los casos, léele los derechos, no léele los derechos, que tenga abogado, no tenga abogado. En un leve no me va a suponer nada, más y me cuando al final el letrado le dice no, acógete a tu derecho a no declarar. Vale, pero habrá un caso en el que sí me esté dando información relevante, que luego, por ejemplo, me desmienta, y yo no puedo utilizarlo. Claro, porque es nula. Ese va a ser el problema, que en los delitos leves quizás el riesgo es menor, seguramente. Por eso yo tampoco quiero combatir mucho la instrucción, que me parece bastante completa, detallada y práctica desde el punto de vista operativo, un par de cuestiones en las que yo no estoy de acuerdo, pero no me parecen tan importantes como para tener que llevar más allá esa discrepancia, ¿no? También a lo mejor tiene que ver que los delitos leves, como a ver, lo que yo conozco, de hecho, por ejemplo, en el proceso penal de adultos, un juicio por delito leve yo no necesito abogado, en menores siempre. O sea, para el juicio yo tampoco necesito abogado. Y lo normal es que las partes vayan sin abogado. Entonces, bueno, es una incomodidad. Hay otras incomodidades que nos podemos ahorrar. Por ejemplo, delitos de violencia intrafamiliar o de violencia sobre la mujer, no se aplica la idea de la orden de protección, porque las medidas cautelares en menores son las que dice el artículo 28 de la ley. Con lo cual, esos formularios tan extensos de si la víctima solicita orden de protección, renuncia y ahora a continuación tiene que depositar ahí una cantidad de información enorme sobre las actividades de uno, las del otro, los hábitos, etcétera, etcétera. Eso en menores no sirve absolutamente de nada, por lo cual yo veo muchos compañeros que lo vienen haciendo, pero realmente yo eso no lo tengo que tener en cuenta. También a lo mejor es porque en los delitos leves sí se aplica mucho, o el Ministerio Fiscal sí aplica el artículo 18, el principio de oportunidad, ¿no? Porque puede ser que si al no haber violencia e intimidación se produce el desistimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor... Obligatorio, pero según los casos puede haber. Claro, por eso, no sé, a lo mejor viene encaminado por ahí, porque a lo mejor, ¿para qué le vas a leer los derechos? Se busca también evitar la victimización secundaria, porque va a llegar a Fiscalía y a lo mejor lo va a archivar. Entonces, ¿para qué vas a hacer pasar al menor por ese mal trago, ¿no? Entre comillas, no sé. Exactamente. De hecho, a nosotros lo que nos dice las circulares de Fiscalía General es que realmente el desistimiento bien hecho, yo tengo que comprobar antecedentes del menor, ¿vale? Por lo menos antecedentes en nuestra base de datos, y tengo que ver un poco la naturaleza del hecho.
Pero aparte dicen que lo adecuado es que el desistimiento venga después de haberle tomado declaración. Que en la mayoría de los hechos, de los casos, no lo hacemos, porque son tentativas de hurto que al final es antieconómico, no hay sentido ninguno y tenemos que organizar allí. Pero realmente lo que nos dice Fiscalía General es que tendríamos que hacerlo así. Primero el menor viene, se va a llevar su reproche, el hecho de venir aquí. Y después de esto nos planteamos el desistimiento. Fuera de esos casos patrimoniales sin perjuicio, nosotros sí lo hacemos así. Vale, perfecto. Perdón, Diego, 5 minutos. Sí, voy a terminar. Es que lo siento, es que vengo de saliente de noche, ¿sabes? Lo siento. En cuanto a los menores emancipados, tienen la peculiaridad que tenemos que asegurarnos realmente que es un menor emancipado registrado en el registro civil como menor emancipado, no tácito, porque cuántas veces nos llegamos a casa del menor y te dicen, no, ahora vive con su novia en tal sitio. Eso es un menor emancipado tácitamente, pero no legalmente. Para que un menor esté emancipado, el Código Civil te dice que tiene que ser por mayoría de edad, por concesión de la patria potestad o por concesión judicial. Tiene que estar registrado en el registro civil, ¿vale? Se puede realizar también en un notario y luego registrarlo en el registro civil, ¿vale? Por comparecencia. En cuanto a los menores emancipados, salvo discrepancias del señor fiscal, había puesto que no es necesaria la presencia de los representantes legales, pero sí es necesaria, ¿sabes? Y tiene consecuencias, afectos. A ver, yo realmente la circular, la del 2011, la 9 de 2011, así lo establece, ¿sabes? No sé, se quedaría obsoleta. Tiene consecuencias, afectos de la responsabilidad derivada del delito, y así lo contempla el artículo 61 y siguientes de la Ley de Responsabilidad del Menor, puesto que los padres no van a ser responsables de los actos del menor, ¿vale? Así lo establece también la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en esa sentencia. Los MENAS. Hay una resolución del 13 de octubre de 2014 de la Subsecretaría de Estado de Seguridad por que se acuerda la aprobación del protocolo marco en determinadas materias en actuaciones con menores extranjeros no acompañados. Así podemos decir que la competencia de los menores extranjeros no acompañados lo tiene la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, ¿vale? Tiene un registro y debemos cotejar si está registrado en este registro. En cuanto a la Ley Orgánica 4 del 2000 de Libertad de los Extranjeros en España y su integración social, lo recoge en el artículo 35, ¿vale? Te dice que los competentes son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros allí realmente Policía Nacional nosotros tenemos Policía Nacional y Guardia Civil. Policía Nacional tiene competencias allí de extranjería y de expedición de documentos, o sea que nosotros lo tenemos relativamente fácil. En otros municipios que tenga Guardia Civil lo absorbe este cuerpo, ¿vale? Voy a ir al grano. Como ya he mencionado, te dice que se comunicará a la mayor brevedad a la Brigada de Provincial de Extranjería y Fronteras, a su delegación del Gobierno y Ministerio Fiscal. También se pondrá en conocimiento de la protección de menores de la Junta de Andalucía en cuanto a darle un alojamiento, ¿vale? En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, si la edad es indubitada,
se dará conocimiento al juzgado de instrucción, como dijo el Ministerio Fiscal, para determinación de la edad. Si la edad es conocida, al Ministerio Fiscal de Menores, y la actuación policial, lo hemos comentado anteriormente, Brigada de Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, su delegación del Gobierno, Ministerio Fiscal y Fiscal de Menores, ¿vale? En cuanto a los mayores de 14 y menores de 18, en un delito menos grave, si se emplean armas, instrumentos peligrosos, violencia e intimidación, debemos identificar a todos los implicados y debemos ponernos en contacto con Fiscalía de Menores para recibir que nos establezca los procedimientos a seguir conforme al artículo 6 de la 5 del 2000 y el 2.2 del reglamento, ¿vale? Bueno, voy a acabar aquí porque puedo seguir. Hay casos prácticos para. Es que me he extendido demasiado y lo voy a dejar aquí, si no os parece. Genial. Yo lo siento. Demasiado extenso, muy poco tiempo y bueno.